¿Está subiendo la grabación ustedes que ven? ¿Saben en qué número de clase van en el YouTube? Nadie No dice está subida las clases. nada, es bueno, yo había preguntado eso. Perfecto. Bueno, comencemos entonces. Método de acceso. Esto ya estuvimos viendo un De este poco. turno vi una sola clase subida a YouTube. ¿De este turno? Sí, una sola clase. Apa, apa, apa. Y de la, bueno, yo también estoy en la M6, creo que hay un poco más. Ah, yo voy a preguntar. Qué raro, che. Suponía que ahora iban a estar más rápido, pero bueno, ya pregunto. Eh, Bueno, hoy vemos un poco del método de acceso, que esto estuvimos viendo para poder acceder a los atributos de una clase. Como estos son privados, usaremos los métodos setter y getter. El método set es para guardar dentro de los atributos y el método get es para obtener el valor de los atributos. Se generan tanto set igual a la cantidad de atributos que se tenga y lo mismo con los get, ¿no? Se generan tantos get igual a la cantidad de atributos que se tenga. Esto lo vimos no de una manera formal, pero ahora lo estamos viendo más formalmente. Y bueno, acá tenemos la clase persona que tiene tres atributos: nombre, apellido y edad. Y bueno, nos dice que se tiene que generar tanto set para la cantidad de atributos como get, ¿no? Entonces aquí tenemos el get nombre, get apellido, get edad y set edad. A ver, el chat, no, por ahora bien. Bueno, seguimos y dice los métodos definen el comportamiento de la clase. Toda clase debe tener un método especial llamado constructor, ya lo vimos también, para instanciar los objetos de la clase. Este método tiene el mismo nombre de la clase. Entonces, el constructor que tiene que tener el mismo nombre de la clase, que sirve básicamente para construir el objeto, ¿no? Para instanciarlo. Seguimos con el ejemplo de la clase persona. Una parte de los getter y setter que teníamos le agregamos el constructor. Recuerden que podemos tener diferentes constructores y acá en este caso tenemos dos constructores, ¿no? Y bueno, dentro de los métodos también tenemos los parámetros y argumentos. Dice los parámetros de un método definen la cantidad y el tipo de dato de los valores que recibe un método para su ejecución. Los argumentos son los valores que se pasan a un método para su ejecución. Entonces hay una pequeña diferencia, si bien pareciera que son lo mismo, no son lo mismo, porque los parámetros, como nos dice, definen la cantidad y el tipo de datos de los valores que se recibe el método para su ejecución, ¿no? Y los argumentos son básicamente ya cuando le mando para que se ejecute el método. ¿Ninguna duda por ahora? Si no, No, continuaba, profe. dijo el chat. Sí, esto ya lo estuvimos viendo, así que bueno, creo que dentro de todo se entiende. Ya que tenemos otra vez método del valor de retorno, un método puede devolver un valor, los métodos que no devuelven nada se declaran void, más que nada un repaso, mientras que los métodos que devuelven un valor indican el tipo de valor que devuelven, que puede ser int, double, char, string o un tipo de objeto, ¿no? Y bueno, acá tenemos un ejemplo, un método que devuelve un valor string y un método que no devuelve nada, ¿no? Por eso está con la palabra reservada void. Bueno. Y acá también tenemos un ejemplo ya codificado, donde tenemos un método que no devuelve nada, que al parecer nos indica si es mayor de edad, una edad que yo ingreso por parámetro. Y bueno, y acá tenemos un método que devuelve un string, que al parecer sería el mostrar datos, que es como el toString básicamente, que lo estuvimos viendo, no sé si se acuerdan, donde recolecta la información de los datos y la devuelve. Acá tenemos un concepto nuevo que vamos a ver ahora, que es la sobrecarga. La sobrecarga. ¿Qué dice la sobrecarga? La sobrecarga de métodos es útil para que el mismo método opere con distintos parámetros, ¿no? Y también de distintos tipos, o que un mismo método reciba una lista de parámetros diferentes. Esto quiere decir que puede haber dos métodos con el mismo nombre que realicen dos funciones distintas. La diferencia de los métodos sobrecargados está en su declaración. Entonces, básicamente lo que nos dice la sobrecarga es que yo puedo tener dos mismos métodos con el mismo nombre y también tienen que ser del mismo tipo de dato que devuelve. Y yo lo que puedo cambiar es la definición de su firma, que sería, ¿no?
la cantidad de parámetros o el tipo de parámetros que tiene. Pero acá tenemos, en este caso, la cantidad se diferencian. Ven, acá tengo dos parámetros que son tipo doble y acá tengo tres. Entonces Java no tendría ningún problema. Otra forma sería de acá, que en el segundo método sumar, que en vez de doble sea enteros. Entonces tampoco no tendría problema, ¿no? Ya, si se dan cuenta, el constructor ya hace como, ya utiliza la sobrecarga. Si vemos acá, volviendo, a ver, ¿dónde está? Acá, en el constructor, acá tenemos un tipo de sobrecarga donde tengo que no recibe nada, y acá otro que recibe, ¿no? Que tiene tres parámetros. Son string nombre, string apellido y la edad. Ahí estamos viendo un ejemplo de sobrecarga, que si bien no teníamos la definición de sobrecarga, ahora sí la tenemos, y bueno, acá ya formalmente lo que es sobrecarga. Entonces, recordemos, dos métodos pueden tener el mismo nombre, pero lo que puede variar es que la cantidad de parámetros y el tipo de parámetros, ¿no? ¿Se entendió? Si se entendió, perfecto. Seguimos, cualquier cosa Sí. me dicen. Y bueno, otra vez un repaso a objeto. Una vez declarada la clase, podemos crear objetos a partir de ella. A esta creación de un objeto se la denomina instanciación de la clase. A partir de una clase se pueden crear los objetos que uno requiera. Para crear objetos basta con declarar una variable, ¿no? Del tipo de la clase. Entonces con la clase yo puedo instanciar objetos y acá otra vez nos dan un ejemplo de esto de repaso, nombre de la clase, el nombre que yo le quiero dar al objeto, igual a new, el constructor, nombre constructor y los parámetros si este tuviese, ¿no? El constructor parámetro. Bueno, para instanciar los objetos puede haber varias maneras dependiendo del constructor que se elija a la hora de instanciar nuestro objeto. Acá, por ejemplo, yo tengo dos constructores, entonces yo puedo instanciar un objeto persona 1 y objeto persona 2 que son de la clase persona de diferente manera, ¿no? Porque utilizo el constructor, en este caso persona 1 que no tiene parámetros y en este caso el que tiene parámetros, ¿no? Y como son constructores, tranquilamente se instancian los objetos, no hay problema en eso. Y bueno, acá, a ver, en el chat por las dudas, nada, bien. Vamos a ver cómo utilizar los métodos. Cuando dentro de la clase hay métodos definidos, estos se pueden utilizar ya sea dentro de la misma clase o una vez instanciado el objeto. Se pone el objeto seguido de un punto y el nombre del método con sus parámetros. No sería como que estamos invocando al método, que ya lo vimos también, pero bueno, acá damos un repaso. Por ejemplo, acá utiliza el get apellido para traer al apellido, y llama a su método, que tiene ya definido en la clase persona, entonces ahí hace como la invocación al método. Creo que en esto no hay ningún problema, pero cualquier cosa ustedes me dicen. El encapsulamiento ahora sí lo vemos formalmente. Si bien yo en la clase anterior lo di una definición no formal porque a mi manera teníamos que ver una definición de encapsulamiento para ver lo que son los getter y setter, porque en el TP ya pedía, creo, en el ejercicio 2 que hagamos los métodos getter y setter, entonces a mi parecer tendría que tener una definición de encapsulamiento, que no la dimos formal, pero tampoco estaba errónea, y ahora la vamos a ver formalmente, ¿no? Donde encapsulamiento dice es la propiedad de ocultar información del objeto, en este caso los atributos o métodos de un objeto. Una manera de ocultarlo es mediante la palabra private. De esta manera no se pueden acceder fácilmente. De manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto, que nosotros en la definición que dimos era como la interfaz pública, que yo le decía que eran los métodos definidos en la clase. Los métodos de acceso setter y getter nos permiten acceder a los atributos aunque estos sean privados, ¿no? Entonces yo para acceder o modificar lo puedo hacer a través de los métodos que yo definí en mi clase. Ninguna duda ahora cuando dimos la definición formalmente. ¿Se entendió? Me dicen, si no, vemos. Ahora la vemos formalmente, ¿no? Profe, Sí. entonces dentro de la función, dentro de la clase, yo no podría decir this is nombre,
sí o sí tengo que ir con get apellido, perdón, No, get nombre. dentro de la clase sí, recordemos que los modificadores de acceso, en este caso el private, decía que yo dentro de la clase podría acceder y modificar como, porque yo puedo hacer tranquilamente, pero yo cuando estoy en otra clase es como que ahí ya estás trabajando con objetos, porque instanciaste un objeto. Y un objeto decíamos que en la definición que di, yo que era como una cápsula, ¿recuerdan? Donde ocultaba la información. Y ahí es donde entra el encapsulamiento. Entonces yo dentro de la clase puedo acceder y modificar. Pero cuando estoy en otra clase ya estoy trabajando con objetos. Porque yo instancio un objeto. Y ahí entra el encapsulamiento. Donde yo la única Perfecto, manera profesor. que puedo acceder y modificar son con los métodos declarados en la clase. No sé si se entendió. Sí, perfecto, gracias. Los demás no quedaron dudas ahora cuando lo vimos. Profe, ¿una clase puede ser privada? Sí, sí, una clase puede ser privada, pero no me sirve de mucho, o sea, prácticamente no me serviría que una clase sea privada. Porque dada la definición de los métodos de acceso del privado, me dice que dentro de la clase yo lo podría utilizar, pero afuera de la clase no. ¿Y cómo hago un atributo que me devuelva una clase? No, no te sirve. O sea, puede, pero no te sirve de nada que una clase sea privada. Sí puede. Lo que sí puedes tener es una clase dentro de otra clase. Ahí sí te serviría, que lo podemos ver. Si vos tenés una clase dentro de otra clase, vos podés decir que ahí sí te sirve porque lo podés utilizar dentro de esa clase, a la otra clase que está dentro de esa clase. No sé si me entiende. Ya lo vemos cualquier cosa. Pero buena la pregunta que dice Facundo, de una clase puede ser privada. Puede ser, pero no me sirve de nada. Me serviría si yo tendría una clase dentro de otra clase que si quieren lo vemos más adelante. Bueno, otra duda ahora con la definición de encapsulamiento formalmente. ¿Ninguna? A ver en el chat, otra pregunta. ¿No? Bueno. Y acá dice objetos, cómo utilizar los métodos y bueno, básicamente acá declara la clase persona con el constructor y los métodos getNombre, los getter básicamente. Y cómo utilizar los métodos. Y bueno, básicamente sería lo que está en la diapositiva acá, ¿no? Cómo utilizar los métodos. Seguido de un punto y bueno. Y bueno, acá tenemos un objeto de clase persona donde puedo instanciar un objeto persona 1 que sea Mauricio Paz, edad 27 y los intereses música deporte. Y otro objeto persona 2 que sea nombre de Lucía Aguirre, edad 21 y el interés deporte arte. Bueno, eso es la teoría para hoy. A ver, ahora quiero ver las dudas o si se entendió todo, está perfecto y vamos a ver el TP. Pero si no se entendió, vemos las dudas. Ahora ya Me vimos, perdí un poco en la última parte. ¿Puedes dale, repetir? acá. Sí, en la No, última diapositiva. no, este es básicamente, viste, acá tenés la clase persona y lo que está haciendo es crear objetos, instanciar un objeto que es persona 1 que va a tener, viste que cuando vos creas un objeto le pasas los atributos por el constructor, bueno, en este caso le pasa el nombre que sea Mauricio Paz, le da 27 y los intereses música y deporte. Y acá crea otro objeto que es persona 2 de la clase persona, donde va a tener el nombre Lucía Aguirre, edad 21 y el interés deporte y arte. Apenas me está mostrando cómo hace un objeto cuando es instanciado, ¿no? Acá, visualmente. Ya. Yo de la clase persona saco dos objetos, persona 1 y persona 2. Ok, Básicamente, gracias. perfecto. ¿Otra duda? Ninguna y bueno. Entonces, si no tengo dudas, me parece dentro de todo bien. Vamos a ver el TP, ¿no? El TP básicamente por ahora seguimos con las definiciones que dentro de todo ya teníamos, ahora las vimos formalmente y bueno, sería más que nada para que practiquen, ¿no? Para que puedan seguir practicando. En el ejercicio 1 dice vamos a realizar una clase llamada raíces.
donde representaremos los valores de la ecuación de segundo grado. Tendremos los tres coeficientes como atributos, llamaremos, que lo vamos a llamar A, B y C, y hay que insertar estos tres valores para construir el objeto. Por lo que el constructor me parece que me está diciendo que va a recibir tres parámetros, ¿no? Que sería A, B y C. Y bueno, acá me da las operaciones que se podrán hacer con los siguientes, que va a ser obtener raíces, que imprimen las dos posibles soluciones, obtener raíz, que imprime la raíz única cuando solo tenga una solución posible. Y bueno, después me va a tener el discriminante y todo, bueno, pero para eso tengo una imagen que, si no me equivoco, aquí está, para que recordemos un poco de qué me hablo, porque por ahí el discriminante y no nos acordamos bien, entonces está bueno que repasemos un poco, ¿no? A ver, ustedes díganme si ahí se ve bien, dentro de todo creo que se ve borroso, pero bueno, creo que sirve. Recordemos, una ecuación de segundo grado sería de esta forma, ¿no? X elevado al cuadrado más 6x más 8, x elevado al cuadrado menos 4x más 4. Y bueno, recuerden que para eso en el secundario nos daban una formulita que era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por b, todo sobre 2 por a, que la memorizábamos, y bueno. Ahora entra el discriminante, que recordando era esto, ¿no? Era b cuadrado menos 4 por a por c, donde nos decía que si el discriminante era mayor a 0, tenía dos soluciones, que con la fórmula la obteníamos, ¿no? Con esta fórmula que repetimos, que era menos b más menos, bueno, obteníamos las dos soluciones. En el caso de que el discriminante sea igual a 0, nos decía que tenía una solución doble. Por lo tanto, tenía dos soluciones, pero tenían el mismo valor, ¿no? Por eso una solución doble. Y en el caso de que sea menor a 0, la ecuación de segundo grado no tenía solución, ¿no? No posee. Así que bueno, eso era para que más o menos recordemos, y si quieren empecemos por ese ejercicio. Ahora, ¿alguna duda con lo que es discriminante? Profe, a mí no me... Ahí está, perfecto. Ujú. Sí, perfecto, ahora lo vemos. Perfecto, entonces vamos a hacer un poco de repasos. Esto lo vamos a cerrar. Y bueno, vamos a hacer un repaso de cómo instanciar objetos y todo. Y para eso vamos a ver la clase, esta es misión 1. Por ejemplo, acá, vimos en la clase anterior, donde teníamos la clase libro, que decía, crea una clase libro que contenga los siguientes atributos. Este es un repaso, ¿no? Para que todos vamos a repasar cómo instanciar objetos y todo. Donde tenía que crear su método getter y setter de los atributos correspondientes para cada atributo, el método toString, que no sé si se acuerdan un poco del método toString, para mostrar la información relativa del libro. Y en el fichero main dice que teníamos que crear dos objetos libro y mostrarlo por pantalla. Por último teníamos que decir cuál tiene más páginas. Bueno, entonces acá yo tenía los atributos, siempre hablando de la clase. Estando en la clase yo por un lado tenía los atributos. Entonces yo acá hacía un comentario que decía atributos. Y por otro lado, lo que yo tenía en la clase eran los métodos, ¿no? Los métodos, que el método fundamental, sin el cual no puedo crear objetos, era el constructor. Donde el constructor básicamente le decía al momento de crear el objeto qué valores iba a tener ese objeto. Entonces, como tengo tres atributos, yo le paso los tres valores, que va a ser el título, el autor y la cantidad, que es el número de páginas. Entonces le hago una asociación, que cuando yo instancia el objeto o cree, va a tener justamente estos valores, ¿no? El título va a tener el valor que yo le pase acá por parámetro, lo mismo con el autor y lo mismo con el número de páginas. Ese era el método principal que nos servía para instanciar objetos.
Y después teníamos los métodos getter y setter, donde acá tenía el get título, donde lo único que hacía era retornaba el título, por eso era de string, ¿no? Porque título es tipo de dato string. Y bueno, después teníamos el set título para modificarlo, el get autor, donde retornábamos el autor, el set autor para retornarlo, y el get número de página, donde nos retornaba el número de páginas. Por eso era un tipo entero. El set número de páginas, y acá teníamos el método toString, que yo le había dicho no formalmente, que todo objeto, vimos incluso un poco de lo que era herencia, no formalmente, pero vimos, donde yo le decía a ustedes qué le venía a la cabeza cuando yo le mencionaba la palabra herencia. Y ustedes me decían que era algo que recibíamos, algo que nos daban a nosotros. Y bueno, dentro de todo, la definición estaba bien. Entonces yo le decía que todo objeto o toda clase hereda de una clase que es object, la clase objeto. Entonces yo les daba el ejemplo, ¿no? Este no formalmente lo vamos a ver más adelante, pero estaría, si lo entienden ahora, estaría perfecto. Entonces yo le decía, bueno, si a mí yo recibo por herencia una bicicleta, yo a esa bicicleta puedo cambiarla de manera de que me ande más rápido, por así decirlo, porque ya la bicicleta me pertenece a mí. Entonces, como toda clase heredaba de una clase que se llamaba object, una clase con ese nombre object, entonces, como sabemos que toda clase tiene atributos y tiene métodos, yo de esa clase object heredaba los métodos y los atributos. Y uno de los métodos que tenía la clase object era el método toString, que justamente cuando nosotros, por ejemplo, le hice ver que el ArrayList lo modificaba para que lo muestre a su manera bonita, ¿no? Porque si no, el método toString lo único que hace es mostrarte la información del objeto, o sea, te muestra de qué clase es y te muestra la dirección de memoria de dónde se creó ese objeto. Pero uno, como ya me heredó a mí, yo puedo modificar este método para que me muestre como hacía la clase ArrayList de manera bonita. Recuerden que la clase ArrayList tenía un método llamado toString que nos mostraba la lista entre corchetes, todo bonita, y es porque la clase ArrayList modificó el método toString que heredó de la clase Object. Entonces, yo acá hice lo mismo, lo único que hice fue cambiar la implementación, o sea, modificar la implementación, porque es lo único que puedo modificar, no puedo modificar el nombre ni el tipo de dato que devuelve. Yo lo único que puedo modificar, como acá le puse, la implementación. Entonces, como el toString siempre devuelve por ahí la información del objeto, yo lo único que hice fue devolver el título, el autor, el número de página, todo concatenado, y lo devolví, ¿no? String. Entonces ya ahí aprendimos un poco también, no formalmente, de lo que era herencia y cómo modificar un método que yo recibo heredado. Bueno, entonces acá todo estoy hablando de la clase, ¿no? Y bueno, ahora vamos a un objeto, por ejemplo acá en el main, o acá, para que se note más claro, dentro de otra clase, que es la clase test, yo voy a hacer, bueno, lo comento, este era del piedra, papel o tijera. A ver, creo que vas por acá. Bien. Yo estoy ahora en la clase test, estoy en otra clase. Entonces yo acá, utilizando mi clase libro, puedo instanciar un objeto de mi clase libro. Entonces, ¿cómo hago eso? Fácil. Libro, el nombre que quiero que ahora que tenga mi objeto, que puede ser libro 1, L1, igual a new libro. Y acá me sale error. ¿Por qué me sale error? Porque me dice, está perfecto, vos querés instanciar un objeto de tu clase libro, pero vos definiste que tu constructor tiene parámetros que recibe el constructor, ¿no? Le paso parámetros. En este caso son 3. Bueno, entonces yo sí o sí, al parecer, le tengo que pasar información para que se cree mi objeto, ¿no? Entonces creo que era el nombre del libro, pongamos cualquiera, Lola,
era el autor, creo, pongamos Luis, y era el número de páginas, 45. Entonces ahora mi objeto que se cree, acá estoy instanciando, ¿no? Instanciar, crear es sinónimo. El objeto L1 que se cree de mi clase libro, el objeto que se cree de mi clase de libro, va a tener estos datos en los atributos, ¿no? Va a tener nombre Lola, autor Luis, y el número de página va a ser 40. Es que ya no es paralelo, Profe. no sé si te das cuenta que hay una Sí. pequeña diferencia. La instancia sería el L1, sería una instancia 1. Sí, L1. Ah, sí. No, Pero porque justo estaba escribiendo Lola, los atributos y nombre de instancia, entonces me había confundido con los atributos y pensé que eran las instancias. no. El objeto L1 es un objeto que yo creé a través de mi clase libre. Sería con la instancia 1. Si uno Claro, hace L2, sería instancia 2. claro, estoy instanciando, estoy Bien, creando. instancia, un Instanciar, objeto. crear es lo mismo. Sí, Estoy creando un objeto de mi clase libre. ok, gracias. Perfecto. No comprendí qué hace el método toString. El método toString lo único que hace es recolectar información del objeto para mostrarla. Esto lo vamos a ver más adelante, pero justamente porque yo creo que la clase anterior justo había pegado un ejercicio que decía método toString, entonces me obligué a explicarlo. Pero básicamente lo que hace el método toString es recolectar la información del objeto. Miren, si yo comento esto, es como si no existiera mi método, ¿no? Es como si mi método no existiera porque está comentado. Pero ¿qué pasa acá? Yo puedo tranquilamente venir acá y poner L1.toString. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque cada clase hereda de una clase object, una clase objeto. Y que al heredar recibe los atributos y los métodos. Por eso este es un método heredado. Que el toString muestra la información del objeto. Por eso ahora cuando yo lo compile, miren lo que va a pasar. A ver, no, bueno, este me devuelve un string, tengo que mostrarlo, ¿cierto? Dou.print. Este me devuelve un string. Y miren, me devolvió la información del objeto, está todo bien, ¿verdad? Me devolvió, vos sos un objeto de la clase libro. Y vos te creaste en esta dirección de memoria, pongámosle. ¿eh? Sos un objeto de la clase libro, te creaste en esta dirección de memoria. Me devolvió, hizo bien el método toString. Pero como veíamos nosotros en la clase de ArrayList que tenía un método toString que devolvía bonito, el ArrayList devolvía entre corchetes así, bien bonito. Recuerden ese método toString del ArrayList. Es porque la clase ArrayList modificó ese método a su conveniencia para que muestre bonito. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Porque yo ya tengo algo que me dieron a mí que heredé, como el ejemplo de la bici. No sé si se explica bien. A mí me dieron una bici, yo en esa bici la puedo modificar para que ande más rápido. En este caso también modifico el método toString, por eso pongo el mismo nombre, y solamente le cambio la implementación. ¿Ve? Acá le digo, no quiero que me muestre esto feo. Quiero que me muestre, si bien información del objeto, pero de manera bonita, lo que a mí me interesa, que son los atributos de mi objeto. Entonces pongo título igual a distítulo, autor igual a disautor, número de páginas, y bueno, y ahí recolecto toda la información y lo retorno. Entonces ahora cuando compile, me va a mostrar la información recolectada. Título Lola, autor Luis, número de página 45. Ahora se entendió un poco mejor lo que hace el método toString. El método toString lo único que hace es recolectar información del objeto. Si no lo modificamos, nos va a recolectar la información como nos mostró hace rato. De qué clase sos y el número de dirección donde fue instanciado ese objeto. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Así, para que nos pongamos al día, así un repaso. Vimos cómo se crean objetos. Vimos que una clase tiene atributos y métodos.
vimos un poco de herencia, si bien lo vamos a ver la próxima clase, o sea, a ver, el otro lunes ya vemos lo que es herencia, creo que es la última clase de la programación orientada a objetos, así que bueno. Si se entendió perfecto, entonces ya dimos un repaso para que empecemos el TP de ahora. ¿El return imprime por consola? No, el return no imprime por consola. Volvamos. El return lo único que me hace, en este caso como el toString devuelve un string y yo estoy retornando A, que es un string, que es una cadena de texto, me está devolviendo acá una cadena de texto este método, toString, porque retorna una cadena de texto. Entonces yo a esa cadena de texto tengo que imprimirla. ¿Y cómo la imprimo? Con el system.out.print. Eso es lo que me imprime una cadena de texto, que es lo que devolvió el método toString. Acá devolvió este tipo de datos que es el string, una cadena de texto, que fue que yo la retorné acá. ¿Se entendió eso? Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a ver el ejercicio 1. Si quieren hacemos empezamos con este ejercicio. Y ya vimos entonces un poco, recordando también lo del secundario, lo que era una ecuación de segundo grado, que llamábamos determinante, discriminante, perdón. Y bueno, entonces ya teniendo esa información, vamos a empezar con el ejercicio 1. A ver, y acá me voy a crear un nuevo proyecto para ir, esta es la clase 3, ¿no? Acá voy a poner unidad 2, clase 3, somos la comisión B1. Y bueno. Y acá me voy a crear una clase raíces. Que va a ser el ejercicio número 1. Acá voy a comentar para poner la narrativa. ¿Qué pasó? Ahí está. A ver ahí. Bueno, ahí se ve bien, chicos. Reducí un poco el tamaño. Veamos qué dice qué es lo que tiene primero. Primero lo que hay que ver primero son los atributos de la clase. Entonces vamos a ver la narrativa si nos brinda esa información. Vamos a realizar una clase llamada raíces, que lo hicimos donde representaremos los valores de una ecuación de segundo grado. Tendremos los 3 coeficientes como atributos. Al parecer nos da la información que tendremos 3 coeficientes como atributos. Entonces, bueno, como yo no quiero que alguien venga y modifique o tenga acceso a mis atributos o métodos, en este caso atributos, lo voy a hacer que el modificador sea de tipo private, double, porque quiero que sea un punto con decimales, los coeficientes. Entonces, bueno, le voy a poner A. Y como tengo que tener los 3 coeficientes, voy a poner private, double, P, y private, double, C. Estos serían mis atributos. Atributos, bueno. Por otro lado, sabemos que una clase tiene atributos y tiene métodos. Entonces voy a tener métodos. ¿Cuál es el método que yo, de por sí ya tengo que hacerlo? Que es el que tengo que sí o sí hacerlo, porque si no, no puedo crear e instanciar objetos. Es el método del constructor. Entonces, primero que nada, tendríamos el constructor, que sería public raíces, donde puede o no recibir por parámetro.
En este caso, yo quiero que al momento de crear el objeto le pase los datos por parámetro. Entonces mi constructor va a tener que ser de esta manera, ¿no? Y acá hago una relación A igual a dis.b igual a b y dis.c igual a c. Ahí ya tendríamos el constructor. Hasta ahí creo que todo bien. Todo estaría perfecto. Entonces dice, hay que insertar estos tres valores para construir el objeto. Bien, entonces hay que insertar los valores. Por eso lo pasamos por parámetro. Y dice, las operaciones que se pueden hacer con los siguientes, son las siguientes, ¿no? Operaciones viene a que son métodos. Entonces, al parecer, yo tendría un método, dos métodos, tres métodos, cuatro métodos, cinco métodos y seis métodos. Porque son operaciones. Entonces, bueno, comencemos con el primer método, que es obtener raíces, que al parecer no devuelve nada, porque si yo leo la narrativa, dice imprime las dos posibles soluciones. Si me hubiese dicho devuelva las soluciones, que en Java incluso no se puede devolver dos valores, tendría que haberlo devuelto con una lista, un array, pero en este caso me dice imprima nomás, no devuelva nada, las dos posibles soluciones. Entonces, bueno, yo en teoría, primero que nada, haría este método que es obtener raíces, public, como no devuelve nada, un void, obtener raíces, y no recibía nada por parámetro. Y acá vamos a copiarlo para que el que vea mi código sepa qué es lo que hace el método, ¿no? Obtener raíces. Otro método que tengo es obtener la raíz. Obtener raíz. Imprime una única raíz, que será cuando solo tenga una solución posible. Entonces, vamos a copiar esto. Primero estoy poniendo todos los métodos, todavía no estoy haciendo la implementación. Ahí tengo el método obtener raíz. Tengo otro método que es el get discriminante. Entonces, public. Este sí va a devolver. Y acá me da error porque todavía no devolví nada, ¿no? Yo para que no me dé error, pongo que devuelva 0, después lo cambiamos. Y acá dice, dice devuelve el valor. Por eso pongo un doble, porque para mí puede ser el tipo de dato que tenga decimales. Entonces el valor del discriminante, doble, acá me aclara incluso. El discriminante tiene la siguiente fórmula. Me dan la fórmula también de cómo calcular el discriminante. Así que eso es muy importante. Y bueno, nos quedan tres métodos más, que es tiene raíces, que devuelve un booleano, indicando si tiene dos soluciones. Para que esto ocurra, el discriminante tiene que ser mayor o igual a 0. Se me hace que tiene que ser mayor a 0, ¿no? Ya lo vamos a revisar. Ahí creo que hay un pequeño error, igual lo vemos ahora. Me decía que tienen que devolver un tipo de dato booleano. Y acá le retorno un true por ahora para que no me dé error. Entonces, tiene raíz y bueno, calcular. No, tiene raíz, ¿no? Me falta. Que también devuelve un tipo de dato booleano. Que si tiene una única solución, para que esto ocurra el discriminante tiene que ser igual a 0. De ahí es donde viene mi duda, porque en el anterior, si tiene raíces, me dice que tiene que ser mayor. Ah, no, está bien, creo que está bien. Está bien, sí, es Sí, mayor o ¿no? igual a Sí, cero. sí, está bien. Claro, porque tiene sentido. Sí, porque la raíz en el origen vale 0. Sí. Parte del origen de las coordenadas. Y bueno, y el método calcular, que dice que mostrará por consola las posibles soluciones que tiene nuestra ecuación. Y acá nos da, en caso de no existir solución, mostrarlo también. Y acá nos da la forma de la ecuación del segundo grado.
que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Solo varía el signo de adelante del b, porque acá tenemos más menos, justamente por eso. Bueno, este también me dice que muestre, entonces en principio va a ser un void. Y ahí tendría los métodos, ¿no? Definidos, ahora tendría que hacer la implementación de cada método. Vamos a ver si nos ayuda la imagen que yo tengo. Acá tengo, este es el discriminante. Si es mayor que 0, tiene dos soluciones. Para mí es mayor que 0, che. Sí, porque si no, si tiene que ser mayor a 0. Y si es igual a 0, una solución doble, justamente. Y si es menor a 0, no tiene solución, ¿no? El discriminante. Y acá nos dan la fórmula de cómo calcular el discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c. Tenemos esa información. Y bueno, tenemos la información en el caso de que tenga soluciones, cómo calcularla, ¿no? Que menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Y bueno, entonces, creo, estoy prácticamente seguro que acá es mayor que 0. Mayor que 0. Porque si es igual a 0, no, sí, para mí tiene que ser mayor a 0. Pero lo vemos. Bueno, entonces, hagamos el método obtener raíces. Obtener Es lo raíces. mismo, lo que pasa es que si es mayor que 0, las raíces son distintas. Es doble solución de raíces Claro, distintas. sí me va a devolver el mismo número, ¿no? Claro, y si es igual a 0, es doble solución, pero son el mismo valor absoluto. Es más, por ejemplo, 0, 0, menos 1, 1, menos 2, 2. Claro, de por sí me va a andar, me va a devolver. Pero ahí nosotros vamos a decir que es mayor a 0, porque si no, bueno, no, sí, podemos hacerlo. Claro, no, porque claro, está bien, es una Sí, cuestión de lenguaje matemático de claro, programación. Mm. sí. Sí, sí. Ahora lo vemos por eso. Bueno, obtener raíces imprime las dos posibles soluciones. Entonces, primero tenemos que evaluar si tienen soluciones, ¿no? Si tienen soluciones, bueno, entonces se me hace que todavía no lo podemos hacer, porque primero tendríamos que hacer el discriminante, ¿no? El discriminante para saber si tiene justamente soluciones. A ver qué más tengo que calcular. Bueno, eso también tengo que hacerlo al último. Él tiene raíces, devuelve un booleano. También necesito el discriminante, porque acá el discriminante debe ser igual a 0. Él tiene raíces, el discriminante debe ser mayor a 0. Al parecer lo primero que tengo que hacer es devolver el discriminante, el método getDiscriminante. Por lo que vamos a hacerlo acá. Me voy a ayudar de copiar la formulita. Entonces vamos a retornar. Me dice que devuelva b cuadrado. Y acá, ¿cómo hago el b cuadrado? Puedo hacer b por b, pero también puedo hacer la librería math.pow, que acá si pongo b, acá al cuadrado, es lo mismo que hacer b al cuadrado, ¿no? ¿Vieron un poco de la librería math? Una librería no es nada más que una clase, ¿no? Que tiene Sí. métodos. Entonces este método de la librería math, lo único que hace es hacer b al cuadrado. Al número que yo acá lo puedo b al cubo, pero en este caso nosotros b al cuadrado. ¿No se podría poner directamente la raíz de SQRT y poner toda la expresión? ¿Cómo? Ahí dentro del método mat, poner en vez de pow, poner SQRT, que sería la raíz. Claro, pero el Y, discriminante es lo que está dentro de la raíz, ¿no? claro, está bien, sí, sí. Claro, No decía hacer el cálculo derecho, pero ya, está bien, hay que hacer el análisis del claro, discriminante. porque hay que hacer todos los métodos que nos dicen acá. Sí, sí. Entonces el discriminante es lo que está dentro de la raíz, que es b cuadrado menos 4 por a por c. Entonces ahí tenemos el b cuadrado menos 4 por a por c. Fue todo minúscula que puse, ¿no? Sí. Entonces ahí estaríamos retornando lo que es el discriminante. Acá lo voy a poner retorno el discriminante. Ahí retorno el discriminante y bueno,
Entonces, ahora ya podríamos, creo, hacer todos los métodos, por ejemplo, el obtener raíces, que imprime las dos posibles soluciones. O si quieren empezamos a obtener raíces. No, el obtener raíces, tendríamos que preguntar primero si tiene raíces, ¿no? Y hay un método que nos hace eso, tiene raíces. Así que primero tendríamos que hacer el método tiene raíces, que devuelve justamente un booleano indicando si tiene dos soluciones o no. Entonces vamos a hacer, y para eso me dice que el discriminante debe ser mayor a 0. Entonces el método booleano tiene raíces. Lo único que tendríamos que devolver es una pregunta. Lo podemos hacer de esta manera, return un if solamente, o para que se vea más claro, declarar un tipo de dato booleano que sea respuesta, y acá respuesta igual a un if si get discriminante es mayor a 0. Acá, no sé por qué puse el if. Entonces acá, si el discriminante es mayor a 0, esto va a ser verdadero, y acá tendría que retornar respuesta. Entonces esto me va a devolver, si es mayor a 0, me va a devolver verdadero, si no me va a devolver falso. Ya tendríamos entonces este método que dice tiene raíces, que es lo que me pedía que devuelva el booleano, indicando si el discriminante era mayor a 0. Y ahora el otro método tiene raíz, devuelve también un booleano, pero me indica si tiene una única solución, que es la solución doble, ¿no? Para eso el discriminante tiene que ser igual a 0. Entonces, básicamente, acá podemos copiar esto, y lo único que cambiaría sería que acá tendría que ser igual a 0. ¿Se entiende, no? Lo que vamos haciendo. Tiene raíz. Todo ayudado con esta imagen en todo caso, que acá nos dice, ¿no? Si el discriminante es mayor a 0, tiene dos soluciones. Si el discriminante es igual a 0, tiene una única solución que es doble, por eso se dice que es única, porque son el mismo número. Y si es menor a 0, no tiene solución. Entonces, bueno, ya hice el si tiene raíz, si tiene raíces, y a ver, ¿qué más? Bueno, entonces creo que ya podría hacer todo, ¿verdad? Vamos a hacer el obtener raíces, que imprime las dos posibles soluciones. Entonces, el método obtener raíces, como nos dice la formulita acá, cómo se imprimen las soluciones. Vamos ayudando de la formulita, que nos dice que menos b más menos, y bueno, entonces tendría, como son dos raíces, dos soluciones, tendría una raíz 1 y una raíz 2, ¿no? Igual a 0, y todos sabemos que lo único que varía, como nos decía acá, es el signo de adelante, ¿no? Entonces la raíz 1 tendría que ser menos b más la raíz cuadrada. ¿Cómo hacemos la raíz cuadrada? Con la clase mat.sqrt, creo que es. Sqrt, eso forma la raíz, y todo lo que está adentro, que va a ser b cuadrado, en este caso otra vez mat. No, y acá puedo utilizar el método getDiscriminante, ¿no? Que tengo, ¿no? Entonces hago this.getDiscriminante, y todo esto, todo esto, todo Le esto, falta el 1 en todo la esto, definición. ¿cómo? Le falta el 1 en la definición de la variable raíz. ¿El 1? Sí,
¿Dónde Al era? principio, la declaración de la variable. Allá al principio donde dice raíz, Ah, acá. ahí te faltaría raíz 1. Perfecto, sí, 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 sí. Perfecto. Yo pensé en la fórmula, digo. Ah, ¿Por qué uno? Ahí está. Bueno, se entendió, ¿no? Entonces, ¿no? Miren, acá es lo que decía que el método yo puedo utilizarlo dentro de la misma clase, ¿eh? Acá yo estoy llamando a mi método. Dis.get discriminante, que sería esta parte, y todo eso es dividido 2 por A, ¿no? Todo esto dividido 2 por A. Bueno, entonces ahí tendría la raíz 1 y la raíz 2 sería básicamente lo mismo, pero lo único que cambia es lo que sigue delante del b. En este caso es menos. Entonces ya tendría la raíz 1 y la raíz 2. Lo único que sería cuestión de mostrarlo. System.out.print. Podemos poner raíz 1, 2 puntos, raíz 1. Y lo mismo con la raíz 2, ¿no? Lo mismo con la raíz 2, raíz 2. Y bueno, ahí tenemos ya que imprimimos las dos posibles soluciones. ¿Y qué método me falta? El obtener raíz. El obtener raíz, veamos la imagen. Dice en el caso de que tenga una solución doble, lo único que va a pasar, se me abrió Python. Lo único que va a pasar es que miren, que yo el discriminante va a ser igual a 0. Por lo tanto, yo lo único que tendría que hacer sería menos b todo sobre 2 por a. ¿Se entiende, no? Entonces acá lo único que tendría que hacer en obtener raíz sería mostrar también, sería declarar una raíz, porque va a ser doble, raíz doble si quiero. Y acá en raíz doble va a ser igual a menos b, todo, como el discriminante es igual a 0, entonces todo eso es 0, no me importa, todo 2 por a. Ahí está. Y muestro ahora la raíz. Y acá voy a poner raíz doble. ¿Se entiende, no? Cualquier cosa, a ver, no revisé el chat, capaz que me están. No, todo bien, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, ya hice todos los métodos, lo único que me faltaría sería el calcular. Y acá al calcular tendría que ver el caso de que si tiene raíces o no tiene raíces, ¿no? Entonces, bueno, acá tendría que hacer, primero que nada, preguntar si tiene raíces. Entonces, ¿tiene raíces? ¿Tiene raíces? El método tiene raíces. Para que se entienda un poco mejor, a ver. Tiene raíces es igual a verdadero. Es igual a verdadero. Sé que tengo raíces, entonces puedo calcularlas. Entonces, llamo al método obtener raíces, ¿no? Porque yo sé que tengo raíces. Entonces, acá llamo al método, el cual me va a mostrar esas raíces. Si esto me da falso es porque al parecer no tengo raíces, no tengo, el discriminante no fue mayor a 0, por lo tanto no tengo dos raíces distintas. Y tengo que preguntar entonces si tiene una raíz doble, que sería por unir, no sé qué le pasó, ahí está, unir, donde pregunto, tiene raíz. Si esto también es verdadero, por lo menos que tenga una raíz doble.
Si eso es verdadero, sé que tengo una raíz doble y tengo que mostrarla. Para eso tenemos el método que es obtener raíz. Lo llamo entonces acá. Y bueno, y si no tiene tantos raíces diferentes, o no tiene, ¿le puedo obviar el? Sí, 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 podés obviarlo. El compañero ahí, Enzo, me dice si puedo obviar ese true. Sí, siempre el if va a preguntar por el verdadero. Entonces yo puedo obviarlo eso, ¿no? Entonces por el else, si no tengo raíces diferentes, no tengo raíces dobles, es porque no tiene solución. Entonces lo único que me quedaría sería mostrar acá, no tiene solución. No tiene solución, y al parecer nuestro ejercicio estaría resuelto, ¿no? Vamos a probarlo si quieren. Acá no tengo una clase test. Vamos a hacer una clase test que nos va a servir para los demás ejercicios. Bueno, acá vamos a instanciar, crear un objeto de la clase raíces. Raíces, que le voy a poner R1, igual a new raíces, donde R1.calcular. Acá me da error porque el constructor recibía los coeficientes, y acá nos vamos a ayudar de la imagen para probar si si está bien nuestro método, ¿no? Por lo que, a ver, vamos a normar esto. Acá nos da una ecuación que tiene dos soluciones, que el primer coeficiente es, a ver, es 1, 6 y 8, entonces, bueno, 1, 6 y 8, y según esta imagen, este tiene dos soluciones que son menos 2 y menos 4. Entonces, si yo le doy a calcular, rogando que todo salga bien, me da raíz 1 menos 2 y raíz 2 menos 4. Al parecer todo anda bien, lo único que, como siempre, por ahí el print ln, me olvido. Entonces, bueno, ahora lo voy a mostrar más lindo. Ahí está, raíz 1 menos 2 y raíz 2 menos 4. Al parecer, cuando tiene dos soluciones, anda bien. Cuando tiene una solución doble, acá tenemos que el primer coeficiente es 1, el segundo es menos 4 y el tercero es 4, entonces 1 menos 4, 4. Menos, no sé qué le pasó. A ver, ahí está. Menos 4, 4. Y al parecer tiene una raíz doble que es igual a 2. Que si corroboramos acá, es básicamente lo que nos dice, ¿no? Dos raíces, pero como tienen el mismo valor, es una raíz doble, una única solución. Y bueno, ahora una ecuación que no tenga solución, en este caso es 2, 1, 2. Vamos a ponerlo 2, 2, 1, 2. Vamos a calcular. Y me tiene que salir que no tiene solución. Al parecer anda para las tres formas. Así que bueno, ¿se entendió el ejercicio cómo lo hicimos? Siguiendo la narrativa, vimos qué es lo que tuvimos que hacer, los atributos. Si bien la narrativa ya me iba guiando un poco, creo que estuvo entretenido, ¿no? ¿Se entiende bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, sigamos viendo. Ahora ustedes lean, tienen el TP, ¿no? Lean y díganme a ver qué ejercicio quieren hacer. Vamos a hacer uno más y los demás lo hacen ustedes para practicar, porque este es algo que ya vimos incluso, ¿no? Ustedes, para que ustedes practiquen a full, no es que no hay tema nuevo acá. Así que ustedes díganme un ejercicio, uno más que quieran que haga, y bueno, lo hacemos, y bueno, lo demás lo hacen ustedes. Y si lo hacen, para la próxima clase, traigo más ejercicios, incluso. Pero elijan uno, no sé cuál quieren hacer, el 6, el 7, el 5.
el 4, el 3, el 2. El 2 está, creo, fácil, ¿no? Se me cuenta. Yo digo el 7. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice el 7. No lo vi, dice, crea una clase productos que contengan los siguientes atributos: el ID, nombre, categoría, precio, stock. Crea una clase objeto producto utilizando un constructor o selección dentro de la clase. Crear los siguientes métodos: validar stock, si tiene stock disponible, si no lo tendría que valer falso. Vender, este método recibe una categoría y la unidad que desea vender. Ajá. Ujú, ujú. Bien, si quieren hacemos este. Tengo drama, entonces, primero que nada me voy a crear la clase producto. Clase producto. Donde acá voy a copiar el enunciado para no estar yendo y viniendo. ¿Dónde está el que acá? Copiar. Y me falta un poco más. Que lo que primero que hay que hacer es leerlo, así que lo vamos a leer detenidamente y bueno. Dice, crea una clase producto que contenga los siguientes atributos, nos dan los atributos, algo bueno. ID, nombre, el ID sería algo como que diferencia cada producto, ¿no? Es como el código de serie. El nombre, la categoría, el precio y el stock. Crear un objeto producto utilizando un constructor a su elección. Bueno, dentro de la clase, crear los siguientes métodos. Nos dan los métodos que tiene que tener la clase, que va a ser crear un método validar stock. Este método debe devolver un verdadero si es que tiene stock disponible. Si no lo tiene, debo devolver falso. Y crear un método vender, que nos dice que este método debe recibir una categoría y las unidades que se desean vender. El método debe validar usando el método anterior. El método debe validar usando el método anterior a este método si hay stock antes de realizar la venta. O sea, tengo que utilizar el método validar stock. Si se puede vender, debemos comprobar que la categoría ingresada sea igual a la del producto. Si es así, recién se puede realizar la venta, por lo cual debe mostrar el total a pagar por la venta y actualizar el stock del producto, ¿no? En cualquiera de los otros casos que no se pueda vender, mostrar un mensaje error en su elección. Y el último método que dice crear un método comprar. Este método debe recibir como parámetro las cantidades de producto y la categoría. Si la categoría coincide con la del producto actual y el stock está por debajo de 100 unidades, de esa cantidad de producto debe ser sumada al stock actual, ¿no? Entonces, si tengo menos de 100 unidades, voy a poder comprar. Mostrar un mensaje con todos los datos del objeto. En caso contrario, mostrar un mensaje no se puede agregar la compra. En el caso de que mi stock todavía tenga 100 unidades o más. Los métodos deben ser probados en el objeto creado, ingresando valores a su elección y mostrando los resultados, ¿no? Cuando quiera probar el método validar, en la consola debemos mostrar en vez de true si tiene stock, y en vez de falso no tiene stock. Bien, entonces bueno, vamos a hacerlo. Primero que nada, tenemos que agregar los atributos. Entonces, atributos, y veamos qué tenemos. Tenemos un identificador que va a ser como un código de serie, que en este caso le voy a poner entero. ¿Qué más tenemos? Tenemos el nombre, tenemos la categoría,
El nombre, bueno, como va a ser de tipo string. Nombre. Tenía también la categoría, si no me equivoco. Categoría. Categoría, precio y el stock. El precio va a ser un double. Precio y el stock va a ser un entero. Hasta ahí ninguna duda, creo que todos coincidimos en el tipo de dato que tienen que tener, que el nombre sea string, la categoría string, que el precio double y el stock entero, ¿no? Bien, entonces, bueno, ¿qué más nos dice? Bueno, ya sería crear el objeto, bueno, el constructor. Ya comenzamos con los métodos. Métodos. Método principal es el constructor, que repasando, acá podemos tener dos tipos de constructores. No se me autocompletó, ahí está. Y acá está lo que es un poco lo que vimos volviendo un poco a la teoría, porque ese no dio un ejemplo de esto. A ver dónde está, de sobrecarga, ¿no? ¿Vieron? Acá yo puedo tener dos métodos con el mismo nombre. En este caso es un método especial que es el constructor, pero tienen que diferenciarse de la firma. ¿Qué es la firma? Lo que tengo yo por argumento acá, por parámetros. Entonces esto tiene que ser diferente uno del otro, ya sea por cantidad de parámetros o por tipo de parámetros. Porque yo puedo tener por cantidad, este ejemplo no repasando la teoría, ¿no? Puedo tener un constructor que tenga un entero A, que es un solo dato que va a ingresar por parámetro, y acá un doble. No tiene problema que sea uno solo porque son diferentes tipos de datos. Entonces la sobrecarga me lo avala. Esto ya no me deja porque son lo mismo. Al menos que yo acá tenga otro tipo de dato más. Y ahí me va a dejar. ¿Se entiende, no? Es fácil eso, ¿no? Eso no lo vimos, pero saliendo un ratito. Cualquier cosa me dice, ¿no? Y bueno, veamos qué es lo que tenemos. Tenemos el ID. Este se va a diferenciar del otro constructor, que yo lo voy a pasar. Los datos. String nombre. String categoría. El precio. Y el entero stock. Entonces acá voy a hacer referencia al ID igual ID, nombre igual a n, que me falta categoría, ¿no? Categoría igual a c, el precio igual a p, y stock igual a s. Acá, string, ahí está. Bien, ya tengo el constructor y ahora voy a hacer el método validar stock. Que este método al parecer devuelve un tipo de dato booleano porque dice devuelve un true si es que tiene stock disponible, o si no falso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a copiar el nombre del método que va a ser validar stock, que va a ser un tipo de dato booleano. Donde lo único que vamos a preguntarnos va a ser si is.stock es mayor a 0, ¿no? Si tengo unidades de ese producto. Si tengo unidades, voy a retornar un verdadero, que es lo que me dice la narrativa, y si no, retornaré un falso, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos el validar stock. ¿Están entendiendo? Cualquier cosa me dicen, ¿no? Ya saben que yo lo hago y ustedes después practican lo otro, los demás ejercicios. Bueno, y bueno, ya hice entonces el método validar stock y ahora voy a hacer el método vender. El método vender que dice este método debe recibir una categoría
y las unidades que se desean vender. Entonces, al parecer no me decía que devuelva nada, pero lo voy a volver a leer. Recibe la categoría y las unidades, creo. Unidades. Y bueno, a ver, vamos a leerlo de vuelta. Dice, si las unidades, el método debe validar usando el método anterior si hay stock. Bien, si se puede vender, tenemos que comprobar que las categorías son iguales. Y si es así, recién podemos vender, por lo que se debe mostrar el total al pagar por la venta y actualizar el stock del producto. Bien, entonces primero que nada, tendría que preguntar si tengo stock para vender. Entonces, si validar stock me dio verdadero. Si validar stock me dio verdadero, entonces que yo tengo unidades que vender, ¿no? Y ahora acá tengo que, si pasa eso, me dice que tengo que preguntar si la categoría es la correcta. Entonces voy a poner this.categoría, punto, el método de que tiene el objeto string. Recordemos que categoría es de la clase string. Entonces este tiene un método equals que compara con lo que le pase, ¿no? Si son iguales. Categoría. Si esto es verdadero es porque son iguales las categorías. Entonces, al parecer estoy hablando del mismo producto, ¿no? Porque tiene la misma categoría. Entonces, bueno, acá me dice que ya puedo vender. Entonces, que muestre lo que tengo que pagar por esa venta, lo que tiene que pagar el que compra, ¿no? Porque estoy vendiendo yo. Que dice que muestre el total al pagar por la venta. Y que actualice el stock del producto, ¿no? Entonces acá me voy a hacer un system.out.print ln. Acá voy a poner total a pagar, dos puntos. Y acá voy a poner this.precio por las unidades que me ingresaron. Ahí está, ¿no? Y como yo vendí ya esas unidades, ahora lo que tengo que hacer es actualizar mi stock, porque yo no tengo la misma cantidad. Entonces, stock menos unidades. Entonces ahí le dije cuánto es el total de la venta y actualicé mi stock. Ya hice el método vender. Ahora tengo que hacer un método comprar, que este método debe recibir como parámetro la cantidad de producto y la categoría, bueno. Entonces, al parecer tampoco tenía que devolver nada, que es la cantidad de producto y la categoría. Que veamos qué dice, ¿no? Si la categoría coincide con la del producto actual, este método comprar, este método debe recibir como parámetro la cantidad de producto y la categoría. Si la categoría coincide con el producto actual y el stock está por debajo de 100 unidades, esa cantidad de producto debe ser sumada al stock actual. ¿Bien? Entonces, al parecer, primero tengo que ver si estamos hablando del mismo producto. Para eso me fijo la categoría. Entonces pongo si this.categorías son iguales con el método equals categoría. Bien, me tengo que preguntar si mi stock me dice que me pregunte también si tengo menos de 100 unidades. Porque al parecer compro yo solamente cuando tengo menos de 100 unidades. Entonces, si stock es menos de 100 unidades, voy a poder comprar. Y una vez que compré, ¿qué es lo que tengo que hacer? Actualizar mi stock. Entonces hago this.stock más la cantidad que compré. Eso es lo que me dice acá. Si el stock está por debajo de 100 unidades, esa cantidad de producto debe ser sumada al stock actual. Bien.
mostrar un mensaje con todos los datos del objeto. En este caso, bueno, podríamos hacerlo acá, mostrarlo directamente acá, ahí concatenando, o también nos podemos crear, para que repasemos, el método toString. Donde acá vamos a retornar return, vamos a retornar el ID, dos puntos, dis.id, más, creo que, ¿qué otro tengo? Nombre, categoría, precio, stock. Voy a poner nombre, dos puntos, dis.nombre, más, categoría, dos puntos, concateno, con la categoría, que me falte el stock, 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 más, dis.stock, más, el precio, acá, dos puntos, más, punto del precio. Ahí está. Entonces, yo ya tendría todo concatenado y lo único que ya retorné esto. Entonces acá lo voy a llamar al momento de comprar. Muestro todos los datos, me decía, entonces system.out.print. Y acá llamo el método toString. Para que quede más claro, this.toString. Ahí está. Entonces ya mostré toda la información que me decía. Mostrar un mensaje con todos los datos del objeto. En caso contrario, mostrar un mensaje no se puede agregar la compra. Bien, en caso contrario de que ya sea porque la categoría no es la misma o porque el stock de 100 tenga más de 100 en stock, entonces tengo que mostrar un mensaje, me dicen que no se pudo realizar la compra. No se pudo realizar la compra y esto tendría que pegarle acá. ¿Está ahí todo de acuerdo? Cualquier cosa ustedes me dicen, ¿no? Creo que vamos bien. No se puede, los métodos deben ser probados en el objeto creado, ingresando valores de selección y mostrando los resultados. Cuando quiera probar el método validar, en la consola debe mostrar en vez de verdadero si tiene stock y en vez de falso si no tiene stock. Ajá. Entonces, bueno, vamos a la clase test, creo que es esta, sí, raíces. Vamos a crear entonces un objeto producto de mi clase producto, que le voy a poner P1, new producto. Y no me da error porque miren, yo tengo dos constructores. Entonces me dice, pues te llamando a este constructor, no hay problema. Pero en nuestro caso, no queremos llamar a ese constructor, queremos llamar a este constructor. Tengo el ID1, porque va a ser el identificador de ese producto, el nombre va a ser, qué sé yo, pan lactal. ¿Qué más necesitábamos? Necesitábamos también la categoría. ¿Qué va a ser la categoría? ¿Qué va a ser la categoría? Bueno, pues, harina. No sé en qué categoría entra, a ver si me ayudan, chicos, el precio. El precio, pongámosle que está 50 pesos.
Y tengo 100 de stock, justo. Entonces, bueno, ahí yo tengo el producto 1 y tengo que ir probando, ¿no? Primero, probemos si tengo stock. Pero acá me dice que cuando quiera probar en la consola tiene que mostrar si tiene stock o en vez de falso no tiene stock. Entonces acá tengo que hacer un if p1 punto, ¿cómo es? Validar stock. Tengo stock, entonces que me muestre punto print tengo stock. Y por el else que me muestre que no tiene stock. No tengo stock. Acá categoría muy bien, como dice Enzo, acá podría ser panadería. Estoy trabajando en un... Y acá tengo stock. ¿Sí? Porque le puse que tenía 100. En el caso de que le ponga 0, no tengo stock. Aparecerá ando bien. Vamos a seguirlo por 100 y vamos a ver qué más podemos hacer acá. A ver. Tratemos de vender. Tratemos de vender. Entonces, bueno, vamos a tratar a ver de vender. Vamos a hacer p1.vender. Donde le pasaba la categoría, que en este caso era panadería. Y vamos a vender los 100 elementos. Vamos a vender los 100 elementos y a continuación vamos a preguntar si tengo stock. Otra vez. Tengo stock, total a pagar, acá me dice el precio y ya no tengo stock. Pero a ver, en vender acá, total a pagar. Acá vamos a hacer un n para que haga un salto de línea. Y vamos a compilarlo. Y tengo stock, bien, porque primero tenía 100 unidades. Procedí a vender esas 100 unidades, me fue muy bien ese día. Entonces tuve de ganancia estos 5.000 pesos y ya no tengo stock porque vendí todo. Por lo tanto, yo podría comprar. Podría comprar, ¿dónde voy a comprar? 50 y la categoría creo que me pide que va a ser panadería. 50, panadería, bien. Y voy a proceder otra vez. Este es molesto, ¿no? El de validar stock. Podríamos decir que nos retorne un string, que entonces ya tendríamos que estar preguntando si es verdadero, imprimiendo esto, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo stock, gané, no tengo stock, y bueno, me muestra todos los datos. A ver, acá en comprar, LN, LN. No se puede realizar la compra, esto no iba acá, ¿no? Esto no va acá. Este era acá. Tiene que ver otra vez. Ahí. Bueno, tengo stock, total de pagar, no tengo stock, y bueno, no tengo stock, y acá no me sale feo, ¿dónde sería eso? Acá en el toString, ¿no? Acá, bueno, acá vamos a hacer un salto de línea. Ahí está. Entonces, primero tengo stock, porque tengo 100 elementos, me fue bien, vendí todo esto, tuve ganancia de 5.000, automáticamente me quedo sin stock, muestro todo lo que voy a comprar, todo esto voy a comprar, el ID1, el nombre pack lactal, categoría, todo, el objeto, y compré 50, ¿no? Automáticamente ahora tengo 50, porque fue lo que compré, y el precio que sale 50 cada uno, ¿no? Por lo que tengo stock. Entonces, al parecer funciona todo bien, lo único molesto es que tengo que estar preguntando este if, porque me devolvía un booleano, lo podría cambiar a que me devuelva un string acá, en vez del booleano. Entonces si es mayor que 0, que retorne tengo stock, pero la narrativa me decía que sea un booleano, ¿no? Pero bueno, como ustedes lo van a hacer de vuelta,
Después practicamos un poco. Acá podría ser, tengo stock que retorne, tengo stock, y si no, que retorne no tengo stock. Y bueno, ahora acá, claro, por eso nos pedía que, no, está bien, porque lo utilizamos para vender, tenía que ser un booleano. Acá podríamos poder hacer por un equals, pero no, mucho quilombo. Está bien, hagamos bien el booleano, validar stock, dejémoslo así. Y bueno, ¿se entendió la consigna? ¿Cómo lo fuimos trabajando? Fuimos leyendo apenas la narrativa y haciendo lo que nos decía, ¿no? Perfecto. Ya para la próxima clase, quizás le traiga yo ejercicios para que la narrativa no nos diga exactamente qué es lo que hay que hacer, para que pensemos un poco más, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, a ustedes, para que practiquen, porque esa es la idea, porque viéndome a mí no van a aprender, no van a ver dónde están los errores. Sería que ustedes hagan el ejercicio 2, el ejercicio 3, el 4 y el 5. El 6 también. O sea, el 7 ya lo hicimos, el 1 ya lo hicimos. Si se ponen a ver, la verdad que no hay nada nuevo con lo del TP anterior. Es más de lo mismo, más para que refuercen. Y bueno, cualquier cosa yo lo voy a hacer y lo vemos el día miércoles, la resolución, pero háganlo, practiquen ustedes para que de esa forma puedan aprender, ¿no? Bueno, y si lo hacen y veo que hicieron todo, hacemos los ejercicios que traigo ese día. Para el día miércoles voy a traer ejercicios. Y bueno, ¿qué les parece? Perfecto, bien, esa es la idea para que practiquen ustedes. ¿Alguna duda de esta clase? Vieron que dentro de todo no vimos nada nuevo, ¿no? Lo único nuevo que vimos sí era sobrecarga, pero lo demás ya habíamos visto una definición no formal y bueno, creo que se entendió. Además, repasamos un poco de métodos, todo, de los parámetros, el tipo de retorno y todo. Bueno, ¿alguna duda, algo del TP? A ver, leamos el TP para que se puedan ir sin dudas. Ustedes me dicen. Profe, ¿Sí? hay Ah, yo cuando en el ejercicio hacemos dos y uno que dice en el método de comprar, sí. A ver. Sí, acá. ahí se hacen dos y. ¿Puedo directamente unirlos con un i y También, hacer sí. una sola expresión? Sí, podés. Podés tranquilamente. Bien, bien. Sí. Clase de colección. Clase de colección. Profe, ejercicios para trabajar a fondo con Arrail. Ah, ¿quieren que les traiga ejercicios para trabajar con Arrailis? Porque sí creo que había, bueno, ese TP donde estaba, a ver cuál era. Creo que era la unidad 1, ¿no? Clase 5, 6 creo que era. A ver, creo que era este. Sí, este era. Pero y ahora el TP, creo que no lo descargué. Aquí está. Práctico 5, 6. Este era el TP donde nos decía, bueno, ustedes una vez que hicieron todo con vectores, también lo hicieron con ArrayList. ¿Quieren que les traiga más de ArrayList? Estaría perfecto, yo no tengo drama, ¿no? Consigo y les traigo. Además, estaría bueno que también practiquen un poco. Bien, perfecto, sí, el ArrayList. Bueno, entonces le traigo, también si quieren les traigo, no por obligación, no, pero para que practiquen, les traigo también, les puedo traer de matrices también. Por ahí les puedo traer ahí, qué sé yo, un tatetí, algo para que hagan un poco y lo vemos cómo hacemos. Perfecto. Entonces les traigo yo para la próxima clase la ArrayList clase y todo, para que practiquen un poco.
Lo que sí estaba viendo ahora, la asistencia, también lo voy a pasar. No me estoy olvidando. Sí, sí, perfecto, muy bien. Están buscando. Sí, sí, sí. De matrices sí sabía que era un poco, que había 2 ejercicios nomás, pero bien. No, si ustedes quieren de array list, yo les traigo, no tengo problema. Hoy es 18, ¿verdad? Sí. Ahí les pasé la asistencia y bueno. Perfecto, entonces quedamos así. Yo les traigo para la próxima clase entonces ejercicios de array list, les traigo ejercicios bueno, de lo que estamos viendo ahora de clase, donde el enunciado esté un poco más para que nosotros pensemos en objetos y veamos qué atributos pueden tener, qué objetos van a interactuar en mi problema. Y bueno, perfecto, entonces sí. De matrices también le puedo traer uno. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, algo? ¿Ninguna otra pregunta? Ya la próxima clase es práctica, así que bueno, ahí, si quieren, entonces retomamos un poco de array list, hacemos un ejercicio de array list, les paso para que ustedes practiquen, vemos uno de matrices y vemos uno de objetos, ya trabajando con objetos, para que la próxima clase que es el lunes, vemos uno de los temas fundamentales que es herencia. Que, que herencia, y con eso terminamos, creo, la programación orientada a objetos. Está perfecto. Entonces, bueno, ¿ninguna duda, algo de la teoría de hoy? ¿Se entendió todo? A ver, ¿cómo es el examen? El examen es, creo que tengo entendido que es teórico práctico. Teórico práctico, va a ser un formulario, obviamente, ¿no? Va a ser una encuesta, un formulario por la plataforma, porque no habría forma de que hagamos virtual el examen, ya que no tenemos, no lo podemos ver. Entonces, claro, múltiples choice, capaz que sea unas preguntas, completar definiciones, ver en qué falla el código. Por eso no vean tanto la teoría como la práctica. Va a ser teórico práctico. Sí, creo que se le va a dar 3 oportunidades. Y bueno, así que dentro de todo, no es para que se asusten, si bien practiquen todo, pero van a tener sus chances. Queremos que todos lleguen, la mayoría, a lo que es lo importante, que es el TP final, ¿no? TP final va a estar bueno. Voy parando la grabación.